Bueno, pues bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos organizados por el Centro Riojano de Madrid y la Fundación Gustavo Bueno. Comenzamos el nuevo curso 2023-2024 con un diálogo titulado La intuición intelectual a cargo de Luis Carlos Martín Jiménez, que como pueden intuir no está aquí, pero que está al caer, ¿no? Entonces, mientras llega, voy a aprovechar pues, para hacer algún comentario y haré alguna presentación del tema muy general y ya a continuación, en cuanto venga Luis Carlos, pues veremos por dónde sale. Con respecto a cuestiones de organización, se da la particularidad de que en este mes de noviembre tenemos dos diálogos filosóficos. Uno es el que nos concita hoy aquí. El siguiente diálogo filosófico es el viernes 17 de noviembre a cargo de Miguel Ángel Castro Merino, y básicamente el tema que se va a debatir aquí es, bueno, el título que le ha puesto es En torno a la procreación, la vida y la muerte, y de lo que básicamente vamos a hablar es el debate sobre el antinatalismo, un tema que a día de hoy pues, es bastante candente. También les puedo anunciar que ya está programado el siguiente diálogo filosófico, que será el diálogo filosófico de diciembre, que en este caso volverá a ser en viernes 22 de diciembre, y que correrá a cargo de Iván Vélez, que se preguntará lo siguiente: ¿por qué no quieren hablar de reconquista? Y cuando se dice eso de reconquista no se refieren a su libro, sino de reconquista, sino a la reconquista, ¿no? Y esos son en principio los tres diálogos preparados para el primer trimestre. Bueno, mientras llega Luis Carlos, comentarle que a Luis Carlos el tema que él me propuso fue la intuición intelectual, tema abstruso donde los haya, ¿no? Y donde lo primero que uno puede decir con respecto al tema de la intuición, cuando me comentó que iba a tratar este tema, lo que él apuntó es que le parecía que era un concepto nuclear, el concepto de intuición intelectual, tal y como aparecía en todo el idealismo alemán. Entonces, lo que se me ocurre que puedo yo aquí hacer, mientras termina de aparcar y aparece, es pues una pequeña presentación de la cuestión, ¿no? A día de hoy, la intuición pues está recortada básicamente por categorías. Intuimos que ya está aquí. Muy bien. Pero bueno. Pues nada, yo ya estaba aquí hablando de la intuición, vale. Entonces pues mientras te subes, te acabo yo y recuperas el aire. Perdona, nada. Estaba comentando que cuando me planteaste este tema dijiste que la intuición intelectual era un tema fundamental en el idealismo alemán. Y simplemente lo que yo iba a hacer en estos 5 minutos, improvisando hasta que aparecieras, era comentar, bueno, pues intuitivamente, ¿no? O como aquello que decían Tierno Galván, ¿no? Y Aranguren, de cómo aprobaron las cátedras, como Dios me dio a entender, ¿no? Pues algo así iba a hacer yo, ¿no? Como Dios me dio a entender, iba a hablar de la intuición. Y nada, simplemente, mientras recuperas el aire, pues recordar que en el caso de Kant, ¿no? Kant, condena la intuición intelectual, pero la reformula como una especie de intuición sensible. Intuición sensible, que es muy curioso porque en el campo categorial de las matemáticas luego será otra vez transformada en intuición intelectual, apoyándose supuestamente en Kant por toda la escuela intuicionista del siglo XX, por Bauer, etcétera, que pensarán que hay una especie de intuición intelectual por la cual aparecen los números y a partir de ahí ya el matemático genera las matemáticas, ¿no? Eso que está aplicado a ese dominio categorial de las matemáticas, pues a día de hoy vemos que también la intuición pues, aparece en dominios como la psicología, con Daniel Kahneman, que también es una especie de conceptos recortados allí de la intuición, pero que el problema es que no se sabe nunca muy bien si se está hablando de una intuición pura, por así decir, o de otra cuestión que tiene más que ver con una especie de selección por las consecuencias, quiero decir, de heurística, en la cual pues uno aventa una hipótesis y cuando le funciona suele decir que ha tenido una intuición, y cuando no le funciona pues lo que dice es que ha fallado, ¿no? Sí. Entonces el problema es que esa idea de intuición a día de hoy pues está muy recortada por las categorías, pero de donde viene es curiosamente pues bueno, en el racionalismo en Descartes también también está totalmente vindicada la intuición. En Kant hay un ni sí ni no,
pero luego ya en todo lo que es el idealismo alemán pues es una vuelta, y entonces pues bueno, esto es yo creo lo que... Y bueno, y luego recordar aquello bueno, que decía... que he venido. Y aquello que decía Goethe, que era lo único que en el principio fue la intuición que dijo Goethe. Sí, la acción, claro, pero la acción intuitiva. Sí, claro. Ese es el asunto. Claro, la intuición. Bueno, la intuición aquí, claro, cuando tiene el aspecto relevante es cuando se añade intelectual. Esa es la clave del asunto, sí. O sea, gracias, Carlos. No sé qué haremos sin ti. Pues, bueno, vamos a ver, el planteamiento de ese era a raíz de lo de la inteligencia artificial, que parecía una especie de vacillermo, esto es vacillermo, ¿no? Y entonces, intuición intelectual es eso, es un vacillermo, porque la intuición se asocia a lo sensible desde Aristóteles, y en cambio lo intelectual pues nada, tiene que ver con el entendimiento, con el nous, con esa serie de cosas. Y entonces la conexión que con la inteligencia artificial era esa, que en inteligencia artificial se habla de inteligencia, y inteligencia es lo que tú decías. Bueno, el problema que yo veía con esto es que alrededor de la inteligencia artificial, que era las tecnologías que salen de la aplicación de las tecnologías, de la lógica y todas estas cuestiones a la tecnología, pues generaba una especie de fetichismo, que aquello se empezaba allí a llenar de acepciones de todo tipo, de otras categorías, como que si piensa, que si razona, que si entiende la máquina, todas estas cosas, ¿no? Y entonces había una especie de ciencia ficción que antecedía o que iba en paralela a todos estos desarrollos. Entonces, pues se realimentaban la ciencia ficción, pero claro, cuando dices ciencia ficción es otro vacillermo, porque la ciencia no puede ser ficticia. Entonces, vacillermo, pues recogemos la idea esta de Quijote, de una cosa que ni es una vacía ni es un yermo. Entonces es una especie de apaño para eliminar las inconmensurabilidades entre las cosas, entre la parte de la realidad. Y entonces yo lo que quería compararlo era con las teorías ficción que hay alrededor del arte. Alrededor del arte hay una ficción, hay una teoría ficción, dice, bueno, porque se aplican así ideologías metafísicas, teológicas, como regla de construcción de una obra de arte. Por ejemplo, la cruz latina de las catedrales góticas, pues es una cruz. Entonces se dice, bueno, entonces es una teoría y una teoría metafísica que está determinando pues una construcción artística, como puede ser una catedral o lo que sea, así en general, ¿no? Y entonces, sin embargo, en las artes, pues ese componente, ese constitutivo de la obra, que es completamente metafísico, pues precisamente es lo que realza la obra. Al contrario que pasa con esta inteligencia artificial, que cuando se dice que es ciencia ficción, la denigra. Entonces, ese cambio de potencial que veo yo respecto de dos cosas que son igualmente ficticias, que es el problema de, si no me enrollo porque me he ido tarde, que era el problema de las artes divinas. Si es arte, no puede ser divina, porque si es arte, es una cosa que se hace con las manos, es una cosa operatoria, se tiene trabajando en series materiales, y si es divina, pues nada, porque como Dios no tiene manos, son estos demiurgos que no se sabe qué son, pues entonces era un vacillermo, ¿no? Ese es el problema. Entonces, aquí, claro, esto me salió al paso precisamente viendo estas cuestiones del intelecto, que recorre toda la historia de la metafísica, toda la historia de la filosofía. Y entonces yo lo que veía en el materialismo filosófico es que era dar la vuelta a todo esto. En realidad, esto, si se hubiera titulado Contra el creacionismo, yo creo que se tendría mucho mejor el asunto. Porque la intuición intelectual es la que tiene Dios cuando crea el mundo. Porque no tiene materia. Entonces, lo único que tiene es una intuición, porque intuye las estructuras, su inteligencia infinita, los mundos posibles, digamos así, desde Leibniz, desde este punto de vista, todos los infinitos mundos posibles, y entonces escoge uno para vincularlo a la materia. Pues Dios es el creador, Dios. Y desde esta idea de creación, pues es la intuición intelectual. Por eso Kant no lo admite. Porque claro, como en Kant el ego trascendental tiene que tomar de los sentidos lo que viene del objeto, que es la cosa en sí, pues entonces hay un entendimiento arquetípico que sí tiene intuición intelectual. El entendimiento arquetípico de Kant es una especie de Dios natural, una cosa así, ¿no? El Dios de Kant pues es el correlato de la cosa en sí. En cambio, el ego trascendental es el correlato del fenómeno. Es decir, es el que interpreta lo que viene del objeto de la cosa en sí bien. Entonces, claro, Kant la niega.
Pero es que esta negación de Kant va a ser el origen de todo el idealismo trascendental, porque esa negación divide el mundo en dos, en lo que viene del objeto y lo que viene del sujeto. Y entonces lo que va a tratar de hacer otra vez todo el idealismo, sobre todo Schelling, es volver otra vez a unir objeto y sujeto. Y entonces en la intuición intelectual entonces se vuelven a unir. Y la intuición intelectual entonces es la clave, pero no solo la creación del artista, sino la creación del propio mundo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo llegamos ahí. El problema de la creación viene de la clasificación que hace Bueno de las artes. Bueno, al final de la última, no sé si estoy gritando mucho, al final de la última conferencia de las artes y las ciencias, entonces, con las preguntas, pues viene a decir, en realidad las artes, las teorías del arte se pueden clasificar en 4 tipos. Las que vienen de la naturaleza, diríamos que parten de una intuición sensible, las que vienen de la cultura, que es la creación precisamente, y cuando esa creación se subjetiviza, pues ese es el subjetivismo estético, ¿no? lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero, lo que pretendo, lo que tal, no sé qué. Y luego está la juxtaposición de las dos, de cultura y naturaleza, y por último la nuestra, que es el pluralismo, que es que en realidad las artes son muchas, cada una trabaja una serie de materiales y están envueltas por estas teorías ficción, que son las que dan el contenido a esa forma que se aplica a la materia. Y además esta clasificación está también, también está en el diccionario de filosofía, cuando habla de la estética. Habla de la estética subjetivista, que desecha, y de la estética objetivista. Y la estética objetivista la divide en estos 4. Y además la recoge Roland Bullock en unos artículos que descubrimos. O sea, aquí había unos artículos que había escrito Roland Bullock en 2003, cuando estaba con Bueno trabajando, y donde también aplica esta distinción para clasificar las teorías del arte, vamos. Bueno, pues entonces el creacionismo se da dentro de lo que se llamaríamos la teoría de las artes a través de la cultura. No a través de la naturaleza, que sería una imitación, el arte es una imitación, una presentación de otro modo de lo que vemos, sino una creación. Esa es la idea de las bellas artes o de el arte, la cultura sublime, que llamamos. Bueno, la cultura sublime es esto, esta idea. Bueno, entonces aquí el problema es que, ¿qué tipo de construcciones son estas? Estas de las creaciones, estas creaciones artísticas que se distinguen de las ciencias. Esto yo creo que es el asunto, porque hay una analogía, que también la pone Bueno, entre las artes y las ciencias, y una analogía evidente. Y esas divisiones que hacemos nosotros, por un lado la naturaleza, por otro lado la cultura, por otro lado esto y por otro lado el pluralismo, pues estas son precisamente las familias museológicas de la ciencia, que aplica Bueno para entender las ciencias. Que por un lado está el descripcionismo, que es la materia, por otro lado está el teoricismo, que es la forma, por otro lado la juxtaposición, de materia y forma, y por otro lado el circularismo, que es el nuestro. El circularismo noseológico, porque el circularismo feten, el circularismo ontológico, el circularismo con la materia ontológica general, ese circularismo, pues realmente es de esta gente, es el idealismo, y precisamente a través de la intuición intelectual. Quiere decir que estamos en el terreno del enemigo de cabo a rabo. Bien, entonces, pues el problema de estas cuestiones es la conexión que liga los diferentes elementos de una obra. Está vinculándolo con la conexión que hay entre los diferentes elementos de una identidad sintética de la ciencia, de una verdad científica. ¿Qué tipo de conexiones y qué analogías y qué tipo de conexiones que van llegando la obra, pues un cuadro o una obra musical o lo que sea, y las conexiones que se dan entre los elementos de una construcción científica verdadera, lo que llamamos nosotros como contexto determinante, que genera una serie de verdades, de núcleos científicos alrededor de los cuales se va racimando la ciencia en general, ¿no? Y entonces dice Bueno, también igual, cuando hace esta clasificación, le dice Bueno contestando a Marcelino, porque hace una afirmación Marcelino que detrás, digamos, en el reverso de determinadas construcciones científicas, que son las precisamente las construcciones humanas, están las operaciones. Es decir, no pueden cerrar quiere decir no pueden hacer construcciones verdaderas, porque salen las operaciones. Y le dice, bueno, algo está en el clavo. Detrás de los estromas de las ciencias humanas y de las artes están las operaciones del sujeto. Por eso no pueden cerrar, porque están vinculadas internamente. Entonces dice, bueno, no se puede comparar, no se puede equiparar una tecnología metaoperatoria que va emanando operaciones y va dando lugar a otras, por ejemplo la música, donde empieza un tema y empieza a desenvolverse ese tema y no acaba nunca, y todo es operatorio y además calculado con una regla de construcción
de citarramón, una reconstrucción para hacer una composición musical, y entonces la identidad sintética, ¿cómo puedes ponerla ahí? La identidad sintética es esa verdad, esa conexión entre las partes, por ejemplo, de un triángulo. De ninguna manera. Dice, aquello, se refiere a la obra musical o a la obra de arte, es contingente completamente. Contingente, es una cosa completamente contingente. Podría haber puesto una cosa o otra. Si hay un montón de vídeos que se ve a Picasso pintando y entonces empieza ya a pintar y dice, ya está. ¿Por qué ya está? No podrías seguir, o podrías quitar, o podrías poner, o podrías hacerlo de otro modo. Exactamente. Es una cosa completamente contingente. No hay una conexión necesaria entre las partes de la obra. Lo que no pasa con las identidades sintéticas de las ciencias. Ahí no sobra ni falta nada. Que es lo que llamamos una totalidad compleja. Que es el ejemplo que pone bueno de verdades necesarias, donde la conexión que hay entre las partes atributivas, llamamos nosotros, la conexión que hay entre las partes de ese móvil, es necesaria completamente. Y si quitas una cosa, se acabó el móvil, ya no funciona, lo que sea. Entonces, esa necesidad interna, sobre todo cuando hay contextos determinantes, por ejemplo, un triángulo, o cuando hay demostraciones científicas, en la demostración científica no sobra ni falta ni una coma, es una necesidad absoluta. Y eso es lo que no pasa en las obras de arte. Ahí, la Gioconda se ha estado remodelando, la última cena el Requiem de Mozart lo hicieron un montón de gente después de Mozart, porque lo dejó incompleto, todo el mundo mete allí mano, pasa igual con la Biblia, con todas esas cosas. Está completamente ido remodelándose constantemente, ¿no? Entonces esta es la cuestión. Entonces, claro, las sociedades complexas entonces son estas, son las identidades sintéticas, porque lo complejo es la unión de lo atributivo y lo distributivo. Es decir, en el diagrama del triángulo están las leyes de la trigonometría que explican el triángulo, y hay más de 300 demostraciones. Es decir, en las artes no hay dialéctica de catábasis, que es saltos otro género, ¿verdad? A través de una serie de metábasis que coinciden. Entonces, una metábasis lo del círculo circunscrito e inscrito, de esas demostraciones, ¿no? Pues eso es la clave aquí del asunto. Y entonces el asunto entonces es, creo yo, vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a ver dos caminos. Uno que es el de la naturaleza, que es la imitación del arte, que va por el lado de la abstracción. La intuición es del objeto y hay un proceso de abstracción que es eliminación de la materia. La cuestión de la abstracción, para dar con el universal, es abstraer la materia del mundo. Te quedas con el universal abstracto y eso te sirve para luego regresar otra vez y hacer una obra de arte. Estos son los procesos de abstracción que salen de Aristóteles y sigue Santo Tomás, etc. Es decir, tú partes de la materia del mundo. Hay un proceso que hace el nous, que hace la inteligencia, el nous poieticos, el nous constructivo, lo que hace es abstraer de la experiencia sensible, de la intuición sensible, abstraer el universal. Y luego, a través del universal, el nous, el entendimiento, construye las ciencias. Bueno, pues él dice Aristóteles, pues la poética es una imitación del mundo porque una vez que has sacado el universal, lo puede volver otra vez a construir algo con ese universal. Saco el universal y me sirve para construir otra vez. Eso, y Santo Tomás igual. Santo Tomás la abstracción la hace el intelecto, la hace la inteligencia, y entonces primero quita el individuo. Son 3 grados de abstracción. El padre Ramírez lo explica muy bien, esto con la analogía. Hay 3 grados de abstracción. El primero es cuando se quita la individualidad. Cuando se quita con la individualidad del objeto, entonces nos quedamos con la materia común. Entonces tenemos las ciencias físicas, por ejemplo. Cuando se quita la materia común, nos quedamos con lo inteligible. Y entonces tenemos el segundo grado de abstracción, tenemos la matemática. La matemática no trata ya con objetos sensibles, trata con las formas puras, con las formas que ya no se mueven, que no tienen movimiento. Y el tercer grado de abstracción es el que hace la metafísica y la filosofía. El tercer grado de abstracción prescinde de la materia inteligible. Si la inteligibilidad se puede entender como un tipo de materia, lo que hace la metafísica es eliminar el plano, la materia inteligible, y entonces se queda con el ente, con las nociones trascendentales. Nociones trascendentales, ente, ser, unidad, trascendentos trascendentales. Entonces, ¿qué es la abstracción? La abstracción es la eliminación de la materia. ¿Y quién lo hace eso? Eso lo hace el entendimiento. El entendimiento, el nous, la razón, etcétera, lo que quiere llamar esto. Bueno, ese es un camino.
Ese es un camino que va desde la parte de la naturaleza, tiene que contar con la materia, la intuición elimina todo lo material y después la reificación, volver a realizar el universal es meter otra vez esa forma dentro de una materia. Entonces la forma es la que conforma pues la cera cuando haces una vasija, o el cuadro cuando estás pintando, o lo que sea, la obra artística. Entonces ahí estamos dentro de las categorías de la naturaleza, por así decir. La naturaleza es la base y el proceso creativo se hace a través de la inteligencia. Este es el asunto. El segundo proceso es más interesante, porque ahí ya no partimos del mundo, que es precisamente la intuición inteligible, o la intuición inteligible. Y entonces, esta intuición inteligible es aquí yo creo la clave del asunto. Porque sale adelante esta intuición, este órgano intuitivo que realmente trabaja con los universales y todo esto. A mi modo de ver, más o menos pasa lo siguiente. Si en Aristóteles este proceso es de abstracción hasta los universales, hasta los conceptos, y Aristóteles entendía que Dios, aquí está el asunto, que Dios es noisis noeseos, que es entendimiento del entendimiento. Dios se dedica a entender, la actividad de Dios es la de entender, por eso es perfecto, tiene una actividad perfecta, está en acto eternamente perfecto, pensándose en sí mismo, es un entendimiento que se entiende a sí mismo. Entonces la felicidad humana está en lo que se parece a eso. La realización del hombre está en lo que se parece al ser divino, que es el ser perfecto. Entonces ese es el nous poieticos, el nous productivo, el entendimiento productivo, la inteligencia productiva. Eso es lo que nos hace parecernos a Dios. Cuando entra el creacionismo, el primero, el judío, luego el cristiano y luego el islámico, cuando entra el Dios creacionista, Dios va a crear el mundo. Entonces, si nosotros nos parecemos a Dios, ya no nos parecemos a Dios en cuanto somos un entendimiento, sino en cuanto somos creadores. Entonces yo creo que es la clave de eso, en cuanto somos creadores. Entonces, el proceso, creo yo, de la filosofía, desde Aristóteles a la modernidad, es precisamente la eliminación de la materia. O sea, la modernidad aparece con Descartes cuando se elimina la materia. La materia no es más que un fenómeno. Es un fenómeno. Los sensibles, sobre todo los sensibles primarios, los pone el sujeto. Y entonces, esa materia queda, por así decir, inerte completamente, desactivada, deshecha, eliminada de la filosofía. Esta es la filosofía moderna, ¿eh? O sea, la filosofía moderna no es desde el punto de vista de nosotros, que somos materialistas, no es una reafirmación de la materia, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, sobre todo la gran filosofía alemana. Es la eliminación completa de la materia. La materia depende del sujeto. En el caso de Descartes no, porque todavía la intuición no es creadora, pero la filosofía alemana lo que va a hacer es eso. Entonces, vamos, aquí un montón de pasos que van generando este proceso, que viene por toda la escolástica, principalmente por Ockham, principalmente por los franciscanos, que son realmente los que triunfan, los franciscanos, Scotto y Ockham, estas tesis, que llega a las escuelas a España en el siglo XVI y se concreta en Francisco Suárez. El ente en Francisco Suárez, el ser en Francisco Suárez, es el ser inteligible. Es la pura inteligibilidad. Eso es el ser en Suárez, en Francisco Suárez. Las Disputaciones Metafísicas, que es la obra que se estudia en las universidades alemanas. En las universidades alemanas del siglo XVI y XVII. Son 7 tomos de Francisco Suárez, y entonces se entiende Francisco Suárez que el ser es ser inteligible. Es decir, que el ser de los sentidos, el ser material, no es más que uno de los infinitos mundos. Pero no es necesario que el ser tenga materia, porque el ser es pura inteligibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que dice la tesis de Suárez? Es que el ser es ser posible, no ser real, como esta mesa, diríamos, ser real. No, es ser posible, ese es el ser con mayúsculas. Y entonces eso pasa a la filosofía alemana con Leibniz. Dios ha creado los infinitos mundos, uno, pero puede haber a otros. En Leibniz no existe la materia no existe, son todo mónadas que son espirituales, eso es Leibniz. En Berkeley pasa igual, en Berkeley no hay materia, en Berkeley todo son intuiciones inteligibles, porque lo único que el mundo no es más que el modo en que nos comunicamos unos espíritus y otros.
el mundo y lo armoniza Dios. En Leibniz pasa lo mismo. En Hume también ha desaparecido la materia, no hay abstracción, porque la materia no es más que fenómeno, no podemos estar seguros que existan las sustancias, esto que sea una sustancia, no podemos estar seguros porque no lo veo, yo no veo la sustancia, yo veo el color, el tamaño, la forma, el peso, pero no la sustancia. Luego el mundo material es puro fenómeno, es decir, el mundo moderno, pasa exactamente igual en Descartes, el yo es un espíritu en Descartes, y la verdad está en la intuición, la verdad no está con la adecuación al mundo, en Descartes, que ese es el constructivismo de inteligencia. La verdad está en la construcción matemática o lógica interna a la inteligencia, a la construcción de la inteligencia. El mundo ha desaparecido. En todo caso, el mundo, sabemos la realidad del mundo porque Dios no nos puede engañar. Es tremendo. O sea, el racionalismo y el idealismo parte de la eliminación de la materia. Todavía Santo Tomás no se atreve a eso. Santo Tomás no elimina la materia porque Dios ha creado el mundo con la materia y nuestra inteligencia es finita y parte del mundo. Y Kant todavía se atiene a Santo Tomás. Tiene Santo Tomás. Nosotros tenemos que partir de algo que nos viene del mundo, de los sentidos. Pero en general toda la filosofía moderna, sea empirista o sea racionalista, prescinde de la materia, completamente. La materia no importa, no tiene ninguna importancia a la hora de la creación o a la hora de la comprensión del mundo. Esto es una cosa, y bueno, Berkeley y de ahí en adelante. Entonces quiere decir, ¿qué es el mundo? Representación. Esa es la gran idea, bueno, eso en general es una representación del sujeto, es una representación. Entonces, ¿cómo puede ser que esta idea de representación es el Vorstellung o el Darstellung de Hegel, que no saben cómo traducir de la estética de Hegel y demás? El mundo es una representación del sujeto trascendental, no mía o como individuo, sino de un sujeto trascendental que es una especie de sujeto lógico cognitivo del mundo, ¿no? Y entonces lo realmente curioso es ¿y de dónde y cómo puede ser que el mundo se convierta a partir de Descartes y de idealismo en pura representación, puro fenómeno? Un fenómeno que a lo mejor no tiene nada debajo, como los sueños. Son fenómenos y a lo mejor no existe realidad debajo de los sueños. Pues eso es el mundo moderno. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el mundo sea representación? ¿De dónde puede venir esta idea de representación? De tal manera que, claro, bueno, vamos a ver ahora algunos textos de Schelling. Para Schelling, el mundo lo crea el sujeto trascendental. Eso no lo dice Kant todavía, pero Schelling sí. En Schelling el mundo es una creación del sujeto trascendental, no divino, sino humano. Y en Hegel igual, porque en Hegel el espíritu absoluto que empieza con la naturaleza, luego va al espíritu y se va desarrollando, y entonces esa naturaleza, esa materia, el Stoff, la materia inerte es una construcción del espíritu absoluto para entenderse a sí mismo. Esto es el idealismo alemán, esta es la gran filosofía. La gran filosofía que se dice, y no tenemos los españoles, claro, que somos un poco tontos, pues resulta que es una filosofía que se hace eliminando la materia. Y entonces la tesis de Schelling es que realmente el ser humano es artista, pero es artista porque es Dios. Y entonces el arte precisamente es el órgano de la filosofía porque el arte es la creación cultural, diríamos, de lo que hace el sujeto trascendental. Realmente, el sujeto trascendental, desde el punto de vista de Leibniz, el yo absoluto, el ser humano absoluto. Entonces, quiero decir, entonces, bueno, a lo que iba, entonces, ¿cómo esta idea de representación puede ser la representación de un cuadro, la representación de lo que sea, la tesis de Schelling, el órgano de la filosofía es el arte, porque la filosofía trabaja con ideas, es subjetiva, pero el arte trabaja con objetos, es objetiva. Es la plasmación de la idea, luego va a decir Hegel. Hegel prácticamente yo creo que sale de Schelling, porque yo cada vez que leo, cuanto más leo a Schelling, más veo ahí Hegel, toda la historicidad y todo lo demás. Lo que pasa es que Hegel tiene un logicismo que es el más potente, por así decir, y además lo desarrolla todo muchísimo más, o sea, que Hegel. Pero prácticamente Leibniz ya está en el sistema de idealismo trascendental, ahí está en 1802, ya está prácticamente el que acuña el concepto de filosofía del arte es Schelling. Entonces, ¿cómo puede ser que, claro, yo me pregunto, la idea de representación, Schopenhauer, por ejemplo, el mundo es una representación para Schopenhauer, el mundo es mi representación, de la voluntad, de mi voluntad. Y entonces el arte, sobre todo la música, es la manifestación, es la mejor manifestación, lo que mejor se parece a una voluntad que crea un mundo, que es el que vemos y tocamos. Pero es representación. Y Schopenhauer viene a decir,
Bueno, y el tema de las artes en Schopenhauer y en Nietzsche y en Heidegger es clave completamente, ¿verdad? Ya ha desaparecido Dios, pero sigue estando el yo, el sujeto trascendental ahí, determinando la propia realidad, la materia. Vamos a entonces, me voy a contestar a mí mismo, si no, cuando haces esto en clase los chavales te contestan porque no entienden la pregunta retórica, ¿no? Pero la pregunta retórica yo creo que son interesantes, ¿no? La pregunta retórica que es, ¿por qué la representación, por qué el arte pasa a ser el órgano de la filosofía en Schelling? ¿Y por qué la idea de representación pasa a ser el transunto de lo que es el mundo? Pues porque precisamente las representaciones son las artes son las que representan. Es decir, toda esta metafísica es una metafísica que surge alrededor de las artes. Ahí está, yo creo que esa es la razón. No es que la filosofía se acerque al arte, no, es que la filosofía son las ideas que salen del arte y dan lugar a toda esta gran filosofía alemana. ¿Y por qué razón? Pues yo creo que la razón está en el protestantismo. El protestantismo, Lutero, es completamente iconoclasta, menos con la música que son los salmos de la Biblia. Eso es lo único que salva Lutero, pero porque eso es la palabra de Dios. Entonces, yo creo, porque esto sale en el siglo XVIII, cuando Winkelmann empieza a analizar todas las obras que están saliendo de los griegos y los romanos, que se están descubriendo, hay un montón de estatuas y de cosas del mundo griego que no se conocían. Entonces toda esta potencia que tienen las artes es la que genera esta ideología. ¿Dónde? En una sociedad protestante, porque todos estos son curas. O sea, quiero decir, o son hijos de pastores protestantes, Schelling, Fichte, Hegel, todos. O sea, Kant con su madre pietista, etcétera. Están todos en la Universidad de Turinga, de teología, de Schelling, todos estos. El primer programa del idealismo alemán, que lo hacen en el 97, Schelling, Hegel y Hölderlin, lo que dicen es esto. No es la ética, no es la teología, no es la metafísica la que la filosofía, es la estética. Esta es la tesis fundamental. Este es el programa de la filosofía. Se lo llevan a cabo todos. Todos estos señores. La gran filosofía alemana, ¿no? Que se habla, venga a escribir obras y obras, es impresionante. Pero, entonces, a mi modo de ver, cuando Lutero y Calvino, sobre todo, el protestantismo, elimina de las iglesias el arte, de todos, el arte pues son iconoclastas, pero lo único que existe, lo único que te comunica con Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, todo lo demás, los santos, las vírgenes, la Virgen todavía se salva, pero las representaciones, todas las representaciones quedan eliminadas, y lo único que queda es la teología. Pero ¿qué pasa con la Revolución Francesa? Que la teología se va a la porra. La Revolución Francesa, los revolucionarios franceses eliminan la teología, eliminan la teología católica, cristiana. La teología es un puro mito. ¿Pero qué pasa con los franceses? Que son sensualistas, que D'Alembert y toda la enciclopedia viene de Francis Bacon, de la técnica, la ciencia. Y entonces a los alemanes esto no les vale para nada. Entonces yo creo que el idealismo alemán es una reacción que se hace a partir de estas artes, pero que ya no son artes. Es decir, las artes antes del siglo XVI es todo religioso, todo. Pero de ahí para atrás, todo. Desde el principio, desde los animales de las cavernas. Todo es religioso, sobre todo los animales de las cavernas, pero nosotros pensamos que Dios es un animal. Dios es animal. Ahora ya no hay dioses porque ya hemos dominado los animales. Los dioses son los animales. Entonces están pintadas ahí. Entonces esa pintura que está acompañada de cantos, ¿verdad? En Chauvet, en Altamira, en 40.000 cuevas, eso es precisamente arte religioso. Entonces eso está en todas las culturas. En todas las culturas el arte religioso principalmente, pero así, pues ya sea desde el punto de vista arquitectónico o pictórico o los bajos relieves, etcétera. Egipto, todas, Mesopotamia, China, India, las pagodas, etcétera, todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y todo el medievo igual? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La música, el gregoriano, todas las cosas religiosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando Lutero elimina el arte de la religión? Ahí está la cuestión. Que cuando el protestantismo, todo lo que es Europa, elimina el arte, ya no es religioso. Se ponen a pintar paisajes, se ponen a pintar bodegones, ya no es arte religioso.
Pues entonces es cuando ese arte es precisamente el que va a generar, creo yo, toda esta idea de que el mundo es precisamente una representación. Es lo que dice este español del teatro, Calderón de la Vaca, etc. Es decir, que también es un teatro religioso, ¿verdad? Todos los llaman de las... Bueno, yo creo que la cuestión es esta. Es la poesía, la pintura, la música, sobre todo la música, son estos componentes donde se demuestra la creatividad humana, la propia filosofía, se entiende como poética, Schiller, el Schelling sobre todo, la propia filosofía es poética, la filosofía es una construcción con conceptos, pero una construcción del ser humano, una creación. Entonces, si la idea de representación pasa a ser la idea para entender el propio mundo, que son meros fenómenos, es porque toda esta filosofía sale del arte para fundamentar el arte. Aquí está la cuestión. Ese es el fundamento del arte. El fundamento, y en Hegel, pues toda la estética de Hegel, que se leense ustedes la estética de Hegel, pues es la idea de Dios en representación, cuando queda fuera del arte antiguo, cuando se justapone con el arte griego y cuando pasa a ser realmente el sentimiento, que es el cristianismo. El cristianismo, el arte es el propio sentimiento del sujeto trascendental, en este caso el sentimiento de Dios, de Cristo, la pasión, etcétera, todo esto, ¿no? Es la realización de la idea divina, eso es Hegel, el arte, ¿no? Entonces, aquí la intuición intelectual entonces es lo que utiliza el artista y lo que utiliza el filósofo, la intuición intelectual, porque es lo que se tiene sin materia, que es la cuestión, lo que se tiene sin materia. Entonces, el fundamento del arte es toda esta ideología. Vamos a ver alguna cosa porque aquí hay una dialéctica que es preciosa, pues entre todos los seguidores de Kant. Claro, el tema de Kant es este. El artista, el genio, es el que pone la norma en el arte. Es decir, el que pone la norma en el arte es el que da el contenido, la forma a la materia con la que trabaja el artista. Es el genio pone el contenido dentro de la obra, es la que le sirve. La norma no viene de fuera, sino que es el libre juego de la inteligencia, del entendimiento y de los conceptos. El libre juego de la imaginación y el entendimiento, dice Kant. La imaginación es lo que queda en el sujeto de los sentidos y se conceptualiza por el entendimiento, y entonces es cuando el genio crea. Pero no es una intuición intelectual, porque tiene que tener el contenido dado por los sentidos en la imaginación trascendental. La imaginación trascendental aquí es la clave. Bueno, pues, sin embargo, en Kant la razón sigue siendo finita, entonces y la razón sigue necesitando el contenido de los objetos, el contenido sensible. Bueno, pues todos los demás, a partir de Kant, el primero Reinhold, lo que van a tratar es de unir otra vez sensibilidad y entendimiento, que han quedado divididos. Sensibilidad y entendimiento. Es decir, lo que viene por los sentidos y la inteligencia. Diríamos, lo que tiene que ver con el alma, la inteligencia, el nous, el entendimiento, y lo que tiene que ver con el cuerpo, los sentidos. Eso hay que volver a unirlo. El objeto y el sujeto. ¿Y cómo lo hacen? A través del Geist. El Geist es el espíritu absoluto. Entonces, el primero, Reinhold, que es el que hereda la cátedra de Jena, de Kant, el primero que además es que el Reinhold, bueno, es que claro, todo esto hay que poner en situación. Todo esto sale porque entra Spinoza en Alemania. Entonces Spinoza es realmente el sistema absoluto, la sustancia, la naturaleza es Dios, el panteísmo. Y entonces quedan todos impresionados. Goethe se declara espinosista, de Nathan el Sabio, Lessing. Es decir, los grandes ilustrados alemanes se declaran espinosistas. Y entonces hay una reacción de toda la teología, Jacobi, todos los teólogos reaccionan contra... ¿Por qué? Pues porque si Dios es el mundo, es la naturaleza, Dios ya no es el Dios cristiano, ya no es el Dios de la ontología, que se diferencia precisamente de la naturaleza porque la crea. Entonces es el ateísmo. Entonces se produce un cataclismo en Alemania total, porque resulta que los grandes ilustrados se vuelven panteístas, espinosistas. Y entonces la jugada está en lo siguiente. Es que, bueno, yo hemos dicho esto más veces, que se sabe que Reinhold es el que descubre a Kant. A Kant no le entiende nadie. Kant escribe la razón pura y es un fracaso total.
las críticas son pocas y negativas. Entonces el que descubre a Kant es precisamente Reinhold. ¿Y por qué descubre a Kant Reinhold? Por la moral. No por la teoría del conocimiento, sino por la moral. Porque en la moral es donde el ser humano es libre y es donde el ser humano se pone la norma a sí mismo. No ya el genio que hace el arte, sino el ser humano en sí mismo. El ser humano, el sujeto trascendental es el que se pone la norma, que es los derechos humanos hoy en día, para que todo el mundo nos entendamos. Los derechos humanos es este sujeto trascendental que se pone en peligro categórico. Entonces Reinhold ve en Kant una solución al ateísmo, porque ni es teísta completamente, ¿no? De Dios es una con barbas, y Dios es una especie de Dios natural, ¿verdad? Dentro de los límites de la mera razón, dice Kant. Y entonces Reinhold reintroduce en una revista que edita a Kant precisamente por eso. Y entonces empiezan a leer todo el mundo a Kant y es cuando Kant triunfa. Pero no por la crítica de la razón pura, sino por la crítica de la razón práctica. Porque ahí el sujeto es libre completamente y se pone una norma a sí mismo. Y no depende de Dios. Y en la crítica del gusto también depende de sí mismo. En la crítica del gusto es precisamente lo que viene de la estética, eso del genio. Entonces, lo que hace Reinhold para unir el sujeto y el objeto, la sensibilidad y el entendimiento, lo une en la representación. Porque en la representación está el sujeto, que es al que se le representa la cosa, el mundo, y el propio objeto, que es lo que viene del mundo. Entonces, en la representación, dice Reinhold, está el hecho de la unión entre sensibilidad y entendimiento. Fichte, que es el siguiente que coge la cátedra de Jena, no va a estar de acuerdo con esto, porque Fichte entiende que es el primer principio donde se une lo inteligible y lo sensible, el objeto y el sujeto, el entendimiento y el mundo, tiene que ser una actividad, que es lo que decías de Goethe. Es una actividad, no puede ser un hecho, porque entonces ¿cuál es el fundamento de ese hecho? Tenemos otra vez el problema. Pero si el fundamento es la actividad que hace el sujeto, entonces ya la actividad ya no necesita fundamento, porque es la actividad misma la que ha generado esa unión. Y entonces lo que Fichte tiene dos épocas, una que del 95 o 97 y otra de 1800. Y precisamente rectifica por el sistema de no trascendental de Schelling. Es decir, estos son amiguetes y están ahí discutiendo porque en fin, esto Fichte llama dogmático a Schelling porque supone que hay una naturaleza por encima de la libertad humana. Eso Fichte no lo soporta. Y entonces Fichte diferencia lo que es el dogmatismo del criticismo. Entonces hay dos tipos de filosofía: la dogmática, que supone que por encima del ser humano y del entendimiento hay algo, la naturaleza, Dios o lo que sea, y la crítica. Y la crítica es que por encima del entendimiento humano no hay nada. El entendimiento humano es libre, absolutamente, es independiente, completamente independiente. Y entonces la tesis de Schelling es que el primer principio, que es la intuición inteligible, este es el título, pues es el yo de Descartes. El yo de Descartes, la primera verdad que descubre Descartes es yo pienso. Yo pienso, luego yo soy. Que resulta que esto es una cosa que viene de San Agustín y que también dice Santo Tomás en la Suma Teológica, y bueno, que es una cosa conocidísima que viene por toda la tradición. Pero Descartes la pone como el primer principio del conocimiento. Pienso, luego existo. Es decir, yo me doy cuenta de que estoy pensando, o de que estoy dudando, o de que estoy queriendo algo, y entonces ese pensamiento no puede ser falso. Que esto sea una botella puede ser falso, porque a lo mejor estoy soñando. No existe la materia, no tengo por qué creerme que la materia existe como independientemente de mí. Pero que yo soy y existo, eso es una verdad indudable, y ni siquiera Dios, porque Dios también me puede engañar Dios, y cuando sumo 2 y 2 son 4, está engañando, me dice. Pero en la intuición de mí mismo, ahí no me puedo engañar. Y eso es lo que coge Fichte, que es la percepción trascendental de Kant. El problema que viene en Kant todos estos es que no hay sistema, y tienen razón. En Kant no hay sistema, el sistema está completamente roto, porque por un lado está la cosa en sí, y por otro lado está el sujeto trascendental con el fenómeno. Y entonces, que es lo que Jacobi le critica a Kant.
y demás, que es que no hay sistema, no está cerrado con la cosa en sí. Sin la cosa en sí el sistema se mantiene, pero cuando tiene la cosa en sí, pues el sistema ya no es un sistema, porque ya no tiene unos principios. Entonces, una cosa es la crítica de la razón pura, donde está la perfección trascendental, pero necesita el objeto. Otra cosa es la razón práctica, donde está la moral, el principio categórico, que es otro fundamento distinto. Una cosa es la moral, otra es el conocimiento, y luego está la crítica del juicio, que son los juicios estéticos a priori, que es eso del genio que decimos. Entonces resulta que no hay sistema. O sea, hay tres críticas, cada crítica tiene un fundamento, y entonces esta gente lo que va a hacer es buscar un fundamento que lo una todo. Y en el caso de Fichte, en la intuición intelectual. El primer principio es la intuición intelectual, que es yo soy yo. Y entonces, para no meternos en diferencias entre el primer Fichte y el segundo Fichte, cuando yo digo, cuando la actividad que hace el yo de conocerse como yo, o sea, de conocer su existencia, esa intuición no es sensible, es intelectual, es el intelecto que tiene intuición de sí mismo. Entonces ese es el primer principio. Pero ¿qué es lo que ocurre con este yo? Que en realidad es ponerse en el lugar de Dios. Si tú te pones en el lugar de Dios antes de la creación, lo único que tienes es un espíritu que se entiende a sí mismo. Lo que hacen los alemanes es ponerse en el lugar de Dios antes de la creación. Y entonces la tesis de Fichte es que cuando el autoconocimiento pasa a la afirmación del yo, pero cuando ese yo se tiene que determinar, porque si no es completamente infinito e indeterminado, cuando se tiene que determinar como existente, entonces ya conoce no el yo indeterminado, sino el propio yo determinado. Pero la determinación del yo supone un no yo. Para que haya una determinación de estas razas tiene que diferenciarse de otra cosa, de Fichte. Entonces ahí está la cosa, ahí está la materia, el no yo. Porque si no el yo, cuando se determina, tiene que determinarse respecto de otra cosa. No hay determinación posible. Entonces, como el yo es completamente libre, cuando se autoafirma, tiene que suponer que hay un no yo, que es la naturaleza, el mundo, lo que sea. Pero ese no yo, que este va a ser el problema entre el primer y el segundo Fichte, ese no yo, por así decir, depende de ese yo, depende de ese yo absoluto. Claro, por eso va a decir Hegel que Fichte es un yo subjetivo, Schelling es el yo objetivo, y Hegel es el yo absoluto, el espíritu absoluto, que es una distinción acertada. Entonces, ¿por qué no le vale esto a Schelling? No le vale a Schelling porque se ha dejado la realidad fuera del yo, que es el no yo, que es la materia, se la ha dejado fuera. Entonces, lo que va a hacer Schelling es incorporar dentro, o sea, fijaos aquí la cosa, cuando el yo se conoce a sí mismo, se crea a sí mismo. Esta es la tesis de Fichte. Se crea, en Descartes no. En Descartes dice, pienso luego existo, pero yo no dependo de mí mismo, dependo de Dios para existir. En Fichte no. En Fichte la acción de pensarse ya es la acción de existir. No sé si se ve el paso, es un paso total del idealismo absoluto de este yo absoluto porque es independiente, pero no es absoluto porque la materia está fuera del yo, es un yo finito, como un Kant. Entonces la tesis de Schelling es que no solo el yo se crea a sí mismo, digamos, cuando se autoconoce, sino que también crea el mundo. Lo que pasa es que lo hace inconscientemente. Aquí está la jugada. O sea, el yo absoluto, el ego trascendental, ha creado el mundo, pero no lo sabe todavía. Que es el inconsciente de von Hartmann, que lo han traducido al español hace un año. Von Hartmann es otro alemán de mediados del 19, que es el que elabora la filosofía sobre el inconsciente. ¿Por qué tiene tanta importancia el inconsciente? Pues no hay más que pensar en Freud y todo eso, ¿no? Hay tanta importancia el inconsciente porque lo introduce Schelling como la naturaleza que ha creado el yo absoluto, pero no se ha dado cuenta. Todavía no se ha dado cuenta, porque la naturaleza no es más que un proceso, el Stoff, la materia es un proceso del autoconocimiento de ese yo que lo ha creado. Y entonces el proceso de la historia es que son las tres potencias de Schelling, lo inerte, lo orgánico y lo libre. Estas tres potencias que se parecen tanto a M1, M2 y M3, que decimos nosotros.
Y entonces esa es la jugada. El yo absoluto de Schelling es un yo que es la propia naturaleza, que es panteísmo. Cuando Schelling lee a Plotino, dice, esto es lo que yo pienso. Plotino, que es un neoplatónico, es un platonismo, pero que parte de lo uno y empieza por degradación, empieza hasta la materia. Pues esta es la tesis de los idealistas, y Hegel, yo creo que sigue aquí completamente las tesis de Schelling, completamente, a mi modo de ver, que es toda la historicidad y la filosofía de la naturaleza por un lado y la filosofía del espíritu por otro. Y entonces la naturaleza no es más que el espíritu en su modo de autoconocimiento. Que esta es la tesis, el Geist, el espíritu. Bueno, pues ya tenemos aquí el fundamento del arte. El yo mismo es el artista, el yo de Schelling, ese es el artista. Y entonces en el sistema del no trascendental acaba con el arte. El arte es el órgano de la filosofía. ¿Por qué? Porque el artista hace lo que ha hecho el no trascendental absoluto cuando ha hecho el mundo. El artista lo hace, el poeta lo hace de hecho. Entonces, pues tenemos aquí una filosofía que está construida completamente alrededor de esta idea de arte. ¿Por qué? Porque es que el artista feten es Dios en todo el medievo. Y de Dios pesa mucho. De las artes divinas, todo esto se van transformando y entonces ahora se quedan bellas artes, pero estamos con el mismo vacillismo. El mismo vacillismo quiere decir la misma unión de dos cosas que no hay modo de unir, ¿verdad? Y mucho menos partiendo de la inteligencia. Entonces lo que yo propuse, lo que nosotros proponemos en el materialismo es que la creación es la transformación con las manos, ni inteligencia, ni luz, ni historias, ni yo, ni nada de eso. Es el cuerpo humano y las operaciones de los cuerpos con la materia que le rodea. Esa es la realidad, y eso es el fundamento del mundo. Y ese es el fundamento del conocimiento, es el fundamento de la ciencia, es el fundamento de las artes y es el fundamento de todo. Las técnicas que trabajan con materiales y van construyendo configuraciones, la materia conformada técnicamente. Ese es el fundamento trascendental del mundo. Las operaciones corpóreas humanas de transformación de unos materiales a otros, violentas, porque tienes que romperlos, triturarlos y volverlos a hacer. Y en esas transformaciones se van generando todo lo demás. Y aparecen cosas como las verdades científicas, con los efectos determinantes, que son completamente impresionantes y expulsan las operaciones del sujeto. Eso no se puede hacer en el arte. Solamente se expulsan las operaciones del sujeto que lo ha hecho, pero no del que lo percibe, porque si quitas la percepción en la obra de arte, desaparece la obra de arte. Entonces, aquí el operacionismo yo creo que es la gran novedad que pone el materialismo filosófico como fundamento trascendental la técnica de la realidad y luego las ciencias como transformación del mundo. Transformación absoluta del mundo hasta la raíz. Son las técnicas, las tecnologías, completa, hasta las ondas electromagnéticas, las controlamos ya y las hacemos, las deshacemos, etcétera. Entonces eso es la clave y la realidad del mundo, a través de la política y todo lo demás. Entonces, vamos a ver, para acabar, ¿no? Porque no, ya que llego encima, ¿no? Entonces, ¿se puede criticar este yo absoluto? ¿Se puede criticar este Geist, este fundamento trascendental, este primer principio, este indicio intelectual que es el fundamento de todo lo demás, de la materia, del mundo, del arte y de todo lo demás? Pues completamente. La tesis que tiene, para criticar el idealismo es la noetología, perdón, los animales. Los animales tienen un cuerpo y también hacen cosas. La etología es la destrucción de este yo absoluto humano. Y en el terreno del arte, yo creo que también. Que deja abierta la posibilidad de que haya una estética animal, pues completamente, porque si los animales tienen algo, es intuición sensible, es percepción apotética. Y entonces la conducta de los animales, sobre todo el apareamiento y todas esas cuestiones, tienen que ver precisamente con la percepción apotética que está ahí. Y ahora vamos a ver, hay exposiciones de obras de arte de monos, de cerdos, de un elefante que se pinta a sí mismo, como Picasso, etcétera. Es decir, la estética o el arte animal pues está cada vez más por ejemplo, voy a citar, es decir, vamos a ir por partes para no meternos en este jaleo así de golpe. La crítica al yo absoluto es la crítica que hace el materialismo cuando pone la materia trascendental por encima del ego. Es decir, el yo no puede ser la materia trascendental, que es la tesis de todos estos, que es la tesis del Dios cristiano. Dios es la materia absoluta, trascendental,
no hay nada por encima de Dios, y luego el hombre. Este yo absoluto, de Schelling, sobre todo de Schelling y Hegel, este Geist, es precisamente el fundamento último, absoluto de toda la realidad. Eso es lo que llamamos nosotros. E no puede ser igual a M. Esta es la tesis fundamental. El materialismo filosófico niega esa unidad, porque el ego trascendental siempre está supeditado a ese materialismo ontológico que lo desborda completamente. Por mucho construcción del mundo que hagan estos egos trascendentales que nosotros vinculamos a los imperios. Porque de los imperios sale la transformación del mundo y de los imperios sale la ciencia y todo lo demás. El conocimiento del mundo y todo lo demás, y las artes y demás. Entonces, esa es la primera tesis. El primer principio no puede ser el ego. Porque entonces sería la propia materia trascendental. Y está supeditado al ego. Y entonces el arte no puede ser el órgano de la filosofía. El arte no puede ser el órgano de la filosofía, porque el arte supone una actividad de ficción que es la que estamos viendo en estos ilustrados, en los alemanes sobre todo, en esta gente. Pero también en otras fundamentaciones, pero esta sobre todo porque esta es la fundamentación más potente que existe del arte. El arte está por encima de la filosofía, es la tesis romántica. La tesis romántica es la tesis de Beethoven, que la música es una revelación más alta que la filosofía. El arte está por encima de la filosofía y de todo. Entonces, lo segundo es que la producción es operatoria. La producción, la poiesis, es operatoria. Es decir, trabaja con una serie de materiales que va transformando en otros materiales según los va destruyendo. Es decir, la filosofía no puede ser productiva, la filosofía es destructiva. Nuestra filosofía es un deshacer. Nosotros no podemos ofrecer nada, no somos un Geist productor, creador, poético, ni muchísimo menos. El ego trascendental se limita a constatar el mapa del mundo y eliminar todos esos componentes metafísicos que están en el mundo confundiéndonos. ¿Qué es esto? Que es precisamente este tipo de filosofías. Estos mapas del mundo son completamente confusos, absurdos y entonces, vamos a poner unos cuantos ejemplos de arte animal, ¿verdad? Que ya viene mucho tiempo con esto. Y además sacado de una cita que tiene en una conferencia que dio sobre el papel de la filosofía en el conjunto del hacer. El papel de la filosofía que dice en un momento dado, y el que no conozca los irracionales, la tesis de la matemática de Platón, dice, está a la altura de un chimpancé. Eso no es denigrarlo, eso es igualarlo a un chimpancé. Dice, aunque se sepa un soneto de Shakespeare de memoria, aunque el chimpancé haga sonetos, sigue siendo completamente distinto a el potencia que tiene la filosofía con la cuestión de los irracionales, que es la inconmensurabilidad en el mundo. El mundo no tiene una unidad. Está completamente dividido y es pluralismo completo. Entonces hay que agarrarse a esas partes plurales como realmente, y todas las demás uniones son, la mayoría, mitos como estos, del yo absoluto. Entonces, ejemplos de estas obras animales, que es un modo de criticar este yo productivo, creativo, órgano de la filosofía. Pues esto, hubo una polémica muy interesante sobre derechos de autor, porque una macaca de Indonesia se hacía autorretratos. Además, poniendo cara de selfie. Y entonces eso se puso en venta, y entonces hubo una polémica, porque ¿de quién eran los derechos de autor? ¿De la macaca o de un tal David Slater, que es el que era el dueño de la cámara? Claro, o sea, quiere decir que si hay una polémica es porque se supone que puede considerarse un artista. El caso de los 400 cuadros que pintó Congo, un chimpancé de Desmond Morris, que se conceptualizó como expresionismo abstracto. Y tiene obras de Congo, Picasso, Dalí, se hicieron exposiciones con un éxito total de crítica y de público, etc. Exposiciones de un tal Pocket Warhol, que es un mono canadiense que pinta con todo el cuerpo. Exposiciones de un cerdo, que es hembra, de Ciudad del Cabo, que le llaman Picasso, que es un modo de nutrirse económicamente pues, unas sociedades animales. Y entonces la primera exposición fue de 2018, se llamaba Oink. Entonces le ponían en la boca, le ponían el pincel, se ponían la cerda y exposiciones estas. Palomas que clasifican obras de arte. Esto es una revista Journal of Experiment and Analysis of Behavior que enseñaron a las palomas a diferenciar obras de Picasso y de Monet
y luego clasificaban otra serie de obras, como por ejemplo Renoir y Cézanne, y las clasificaban y las ponían junto a uno y junto a otro y aceptaban el 90%. Es decir, eran críticas de arte, las palomas, críticas de los curadores, completas, igual, los análisis del pájaro pelorero. El pájaro pelorero hace arte decorativo, porque pone en el campo, ¿no? Pone un arco con plantitas y luego va dejando un caminito que va adornando con cositas y pone al final del caminito para que la hembra pase por debajo. Y entonces es arte decorativo, ¿verdad? Eso diríamos, pues es una especie, pues es una especie, pero eso es apotético y tiene que ser objetivo, es arte objetivo, está ahí. El caso de, bueno, como estos hay otros muchos casos. Pero yo creo que la prueba definitiva, creo yo, porque esto se puede discutir todo lo que quieras, es que el arte parietal, el primer arte que se conoce, no es nuestro. No es del Homo sapiens. Es neandertal. Esto se ha descubierto hace unos años y esto es irrebatible. Las primeras muestras de arte parietal es de neandertales, no es de Homo sapiens. Es decir, el arte no va con el género humano, es anterior al género humano. Los símbolos, las cosas pintadas en Altamira, las cosas prácticamente en todas las cuevas de arte parietal. Las primeras muestras de arte no son de Homo sapiens. ¿Cómo se ha descubierto esto? Se ha descubierto por la Universidad Complutense, unos antropólogos, y en contacto con otras muchas universidades de Estados Unidos y de Europa, y entonces pasó lo siguiente. Y es que el arte parietal que está datado pues es orgánico. Entonces se hace la prueba de carbono 14. Entonces con el carbono 14 se puede datar precisamente cuando esas pinturas, ¿no? Y además son unas pinturas que están encima de otras. Entonces es decir, en un milenio puede haber unas pinturas y otras pinturas encima de las anteriores. Entonces se va datando cada una de ellas. Se supone que es sobre el 17.000 a.C., más o menos, el 17.000, como mucho el 20.000, pero cuando lo que se pinta ya no es orgánico, ya no se puede hacer la prueba del carbono 14, entonces no se sabía. Desde principios del siglo XX no se ha podido datar una serie de pinturas, de círculos, el tema de las manos, que se soplaba, quedaban las manos de los artistas, no se podía datar. Entonces, ¿cómo se ha datado? Pues se ha datado con los análisis de calcita, que es una cristalización del agua, ¿verdad? Del agua que esas cosas están chorreando agua, y entonces estas cristalizaciones de calcita se depositan o bien detrás de la pintura o bien encima de la pintura. Entonces, lo que se puede saber con las dataciones de la calcita, que claro, no son de carbono 14, se lo tienen que hacer los geólogos, con la datación de la calcita lo que se ha demostrado es que hay pinturas, sobre todo las manos, pero también de círculos, arte abstracto. En realidad ese arte abstracto no son bisontes y este tipo de cosas, pero encima de esas es donde se han pintado los bisontes. Círculos, escaleras paralelas, rectas paralelas, toda una serie de pinturas que están prácticamente en la cueva de Tito Bustillo, en un montón de cuevas, donde se demuestra que esas cristalizaciones de calcita son de hace 60.000 años. Luego, lo que hay debajo también es de más de 60.000 años. No se puede saber de cuándo, pero de más de 60.000 años. ¿Cuándo llegaron los sapiens a Europa? Hace 40.000 años. Luego, esas pinturas no son de Homo sapiens porque no había llegado a Europa, que es el Cromañón. El Homo sapiens no había llegado a Europa. Luego, las primeras pinturas planetarias no son nuestras. Entonces, en Europa, ¿quién está? El neandertal, que es otra especie distinta a la nuestra. Nosotros los neandertales compartimos un 0,2% del código genético mitocondrial. Nada más. Es decir, somos especies distintas, son otros animales. Pues esos animales ya están, bueno, aparte de las lascas y todo lo demás que estaban haciendo. Pero entonces se sabe que hay pinturas y muestras de manos y tal de hace 75.000 años, porque la muestra de la calcita que se cristaliza delante es de 60.000 años y la que hay detrás es de 80.000 años. Entonces eso tiene que estar en medio de la calcita que se cristalizó hace 80.000 años y de la calcita que se cristalizó delante hace 60.000 años.
Se supone que son unos 70.000 años o 75.000 años. Es decir, las primeras muestras de arte parietal es de animales que no pertenecen a este yo absoluto de Reis, ni de Fichte, ni de Schelling, ni de Hegel, ni de Descartes, ni de ninguno de estos. Pertenecen a otra especie. Pues muchas gracias, profesor. Pues abrimos ahora el diálogo filosófico. Tiene la palabra Rufino. Pues no puedo yo leer nada. No hace falta micrófono, ¿verdad? ¿Micrófono? Para allá, por si acaso. Sí, espero. Como es de rigor, enhorabuena, Luis Carlos. Pues siempre un placer escucharte y una conferencia muy brillante. Yo creo que hay yo al menos he visto como dos partes de la exposición. Una intachable, yo creo que intachable es todo, pero intachable por mi parte, que es la génesis que haces del idealismo alemán ligándolo al arte y toda la ideología que tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero claro, lo que yo no veo tan claro sería lo que quieres hacer con esa asociación. Parece que has encontrado como el pecado original del idealismo alemán. Y lo has encontrado, por supuesto, en ese combate que tú tienes ahora contra lo artístico. Para mí, contra la fundamentación metafísica del arte. Exactamente, eso lo iba a matizar ahora, porque a mí, claro, hablando de cómo en el siglo XIX esa ideología alemana está asociada al arte, pues también podríamos decir que durante el siglo XVII, XVIII, a una ideología ligada a la ciencia, ¿verdad? El fundamentalismo científico, el mundo que se puede leer, Dios escribe en lenguaje matemático, todo eso no deja de ser también metafísica, aunque esté asociada a la ciencia. Entonces, claro, habría que distinguir el positivismo, ¿verdad?, que utiliza la ciencia como teoría para fundamentar, digamos, una concepción pues reduccionista, en el fondo del mundo en relación a la ciencia, frente a una concepción de la realidad también reduccionista, que efectivamente se cuela toda la ideología, por supuesto, también religiosa, independientemente que es verdad que subrayan mucho que el arte fue religioso, etcétera, habría que matizar, porque, claro, cuando, por ejemplo, Bueno hablaba también de cine religioso, decía, bueno, para algunos cine religioso será pues Santa Teresita de Jesús, ¿verdad? Pero para mí hay más cine religioso en la película del oso, porque hay más religión en las religiones primarias, por ejemplo, que en las secundarias y mucho más que en las terciarias. Y no hay que olvidar que el arte religioso, especialmente el católico, etcétera, es religión terciaria, donde la religión aparece de trasfondo. Y efectivamente, como mucho se puede decir que es más moral o ética. Pero dejando de lado esto, yo lo que creo es lo siguiente, que a cualquiera que te pueda escuchar diría, claro, en el arte es el culpable de esa idealización, del idealismo absoluto, etc. Sí. Cuando tú mismo lo acabas de decir ahora, sería una teoría metafísica del arte que coge al arte precisamente como elemento para ese idealismo absoluto. Y por otro lado, claro, yo invito a leer el artículo de Bueno en el diccionario de filosofía del objetivismo estético desde el materialismo filosófico, donde aparecen ideas que tú has ido recorriendo, ¿no?, como por ejemplo la titulación de la idea de naturaleza y de cultura. Y este ejemplo que tú has puesto al final me recuerda mucho a la crítica que hace Bueno, ¿no?, de que la cultura no es la diferencia entre los animales y los humanos. Porque efectivamente hay cultura en el mundo animal. Tú dirías algo parecido, es decir, y hay arte en los neandertales, hay arte efectivamente en los animales. Pero ¿cuál es el peligro que yo veo en esto? Si luego nos añade lo siguiente, que sí que hay diferencia entre el arte humano y las artes animales. Igual que Bueno pone la diferencia entre la cultura objetual humana, ¿verdad?, los sistemas morfodinámicos, frente a las culturas animales. Porque bueno, lo que se pregunta luego es, ¿qué diferencia hay entonces? Pues sí, que la cultura efectivamente humana va dejando de lado la cultura más subjetual, incluso la cultura social, y es el objeto cultural el que se determina como elemento que trasciende, digamos, a lo puramente subjetivo. Dicho esto, ni siquiera el objeto cultural sería el arte, porque también
desde el punto de vista de bueno, diríamos que no se puede tampoco reducir el arte a culturalismo. En ese artículo cuando dicen ni el objetivismo naturalista ni el objetivismo culturalista. El materialismo filosófico trasciende esta dicotomía. Y a lo que voy, para ya sintetizar, porque realmente sería muy largo, ¿no? Pues sería que sí que el arte puede ser una presentación desde el punto de vista del materialismo filosófico, aunque desde luego no haya una voluntad detrás, la voluntad humana que se expresa, o esa voluntad de Schopenhauer, ¿verdad?, que viene muy a cuento de lo que tú has citado. Pero sí serían, y aquí yo creo que a lo mejor aparece la disensión, ¿no?, que sería la siguiente, que sí que hay una eliminación del sujeto operatorio en las obras de arte, lo cual no quiere decir que dé lugar a identidades sintéticas. De hecho, bueno, dice, claro, el que las identidades sintéticas necesiten de la eliminación del sujeto operatorio no significa la inversa, que en toda eliminación del sujeto operatorio haya ciencia. En el caso del arte es lo que ocurre, se elimina el sujeto operatorio. Dice, detrás de una sonata de Mozart no se ve a Mozart, es decir, cuando tú escuchas la sonata no ves a Mozart. O, por ejemplo, cuando uno escucha la interpretación de la sonata, uno puede cerrar los ojos, abstraerse, no ve al ejecutante, lo puede eliminar totalmente. Ahora también, por ejemplo, hay una diferencia, y aquí es la jerarquía. Igual que hay jerarquía en los diferentes contenidos culturales, ¿verdad?, respecto a los animales, también la hay en las artes. Donde mismo una armónica muy asociada al sujeto, ¿verdad?, o la flauta y tal, que un órgano. Para terminar, la cuestión sería entonces que sí que hay una eliminación del sujeto operatorio y por lo tanto hay un cierre fenoménico, no hay una identidad sintética. Y claro, en el ejemplo que pones de Picasso hay un poco de trampa, porque de hecho decir, claro, puedo pintar lo que quiera. A mí me recordaba esto a la crítica que hacía, bueno, a los ensayos de los franceses. Empezó a escribir y puedo seguir escribiendo. Claro, la filosofía no es una ciencia, como tú bien has dicho, pero no es arbitraria. Y entonces se ve muy bien en el sistema filosófico de la filosofía o el arte. En la filosofía. Y entonces hay un cierre sistémico. Yo creo que en el arte aparece algo parecido. Es decir, en el arte sustantivo, la sonata de Mozart no se puede escribir de cualquier manera. Que podría haber seguido otra línea, sí, pero no cualquiera. Y la obra de arte se ofrece la presentación de las interpretaciones de los sujetos. Ciertamente se necesita el sujeto espectador para interpretarla. Pero la obra de arte sí se anuda como tal en elementos o estructuras que no son ni mucho menos como empieza a pintar. Porque los ejemplos que tú has puesto muy graciosos, por otro lado, ¿no?, y pertinentes. De arte animal, lo subjetual no desaparece. Y esa es la trampa. Y es verdad que es una muy buena crítica de la concepción expresionista del arte en la actualidad. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Que mira, vamos a ver. Eso que estás diciendo, bueno, claro, no se parece en absoluto porque si no lo ve alguien, la obra de arte no existe. Claro, el sujeto es obligatorio. Pero me ha recordado una cosa que tenía que decir precisamente con la cuestión de si se acaba o no se acaba una obra o cómo se hace, que es la libertad del sujeto. La clasificación de la ciencia que hace Aristóteles y Santo Tomás y demás, lo que es inteligible aparece en primer lugar, que es la teología sobre todo, que trata del ser y todos estos trascendentales y de Dios sobre todo, y la metafísica, la teología, luego la matemática, la física y demás. Y en último lugar están las ciencias las técnicas y las ciencias de la jere y el facere, ¿no? La estética, la ética, la política de la jere, las cosas que se hacen, pero no se hacen en las ceremonias, diríamos, y las del facere, que son la producción, la poiesis. Esas son las últimas clasificaciones de las ciencias porque se hacen en función de otra cosa, no por sí mismas y tal, etc. Entonces, el liberalismo alemán va a ser lo contrario. Las ciencias del facere van a ser las primeras. ¿Quién es el que gira esa clasificación absoluta de las ciencias? Diríamos desde nuestro punto de vista. Las ciencias operatorias, para el punto de vista del liberalismo alemán, serán las últimas. Y las ciencias beta operatorias, sobre todo beta 2, que es el arte, serían las primeras de todas. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio que se produce desde Aristóteles o desde Platón y el liberalismo alemán? Pues está precisamente en la libertad de Dios. La libertad de Dios pasa al primer término, la libertad creativa de Dios.
Y entonces esa libertad creativa de Dios es la que va a coger el idealismo alemán. El idealismo alemán sobre todo va a partir de dos elementos, que son precisamente como define al hombre Francisco Suárez, que es la reflexividad, Descartes, y la libertad. Esas son las dos características fundamentales del ser humano. Esas son las características que va a coger el idealismo alemán. Por eso la libertad es la libertad creativa, por eso la última, el facere, la poiesis, va a ocupar el primer lugar, porque es ocupar el lugar de Dios mismo, de la teología. Esta jugada, claro, nosotros no podemos estar martes en desacuerdo con esto. Primero porque no creemos en Dios, no creemos ni siquiera en la idea de Dios. Entonces es imposible que ni siquiera creemos en la idea de libertad, nada, no la vemos libertad por ningún sitio. Todo el determinismo completo y estructuras causales múltiples que se van cruzando y aquello no sabe por dónde va a ir y por dónde va a dejar de ir. Entonces esto yo creo que es fundamental para entenderlo. Que la obra de arte nos puede hacer de cualquier modo, desde luego que no, ni muchísimo menos. Pero que depende de la libertad del sujeto, sí. Eso lo saben todos los artistas. Todos, eso lo sabe todo el mundo. La libertad es la clave completa de la obra de arte. Y el idealismo alemán es el que lo pone en primer lugar. Y por eso la libertad en Schelling la pone en la estética, no en la ética. Como cuando pasa con Schiller. Schiller es exactamente lo mismo. La educación estética del hombre quiere decir que el Estado tiene que ser un Estado estético, porque lo que hay que educar es la sensibilidad. La sensibilidad es la sensibilidad de las obras, la sensibilidad del arte. El estado estético, no el estado gendarme, no el estado bienestar, el estado estético es la clave. Porque si no te pasa como los ilustrados franceses, que se ponen aquí a decapitar gente y no vale, la inteligencia no vale, por así decir, la ciencia. Hay que educar a la estética, es decir, el sentimiento. Tócate las narices. El sentimiento al final es la clave, porque el arte es lo que tú sientes, etcétera, ese sentimiento que expresas y entonces esto te lleva directamente al nazismo. Vamos, a mi modo de ver, completamente te lleva al nazismo, porque es el sentimiento. Es si me siento mi nación, mi equipo de fútbol, el sentimiento, lo que siento con esta obra, que me quedo ahí exhausto viendo esto, todo está, no sé cómo llamarlo, porque no quiero pasarme, pero por favor, un poquito de análisis, un poquito de racionalidad, ¿no? Creo yo que... Más cuestiones. Allí al fondo tenemos Luis. Bueno, enhorabuena por la exposición, muy interesante. Y te quería plantear, que me ha recordado al planteamiento del tema del metaverso, esto de los que quieren crear como los mundos posibles, ¿no? Entonces sería como este mundo sería, dando peso a las apariencias, este mundo sería otro más de muchos, que podría ser el mundo de la hormiga, o de las vacas, o de los chimpancés, ¿no? Y entonces creamos nuestro propio mundo, porque eso los podemos crear con los ordenadores o lo que sea, y nos metemos en ese mundo, que además tiene mucho que ver con la estética, cada uno con su estética y su historia. Y entonces ahí queda encerrado ya el sujeto de los visores y se mete en otro mundo. Y ahí ya pues tenemos las reglas, nuestros estados y nuestras historias al margen de este mundo que nos impide, ¿no? Porque algo bosquejan de que no todo es posible aquí, ¿no? Que no es, que en el fondo hay materia por debajo, ¿no? Porque tienen que funcionar. Aunque lo vean de esa manera, ven que no pueden hacer lo que quieran tampoco, ¿no? Sí, esa es la tesis de Fichte. Dice, el no yo es lo que me ofrece resistencia a la libertad del yo. Y entonces este mundo te ofrece resistencia. En la mesa me ofrece una resistencia. Si yo quiero romper la mesa, cuando me traigo un hacha, me ofrece una resistencia. Pero en el metaverso no. Ahí no hay resistencia. Ahí ya, pues, se desvanece todo, está todo ahí abstraído. Es pura representación, puro fenómeno. Claro, en unos mundos que además los podemos cambiar creando. O funcionan tal, y hacemos, si eso no nos gusta, lo cambiamos, y pues, los mundos esos que salen dentro de los propios mundos, los usuarios se meten y mueven las paredes, o lo que sea, y ya todo está un poco por ahí. Sí, es el modelo poético, que da peso cero al mundo. Sí, completamente de acuerdo. Vamos. Sí, por ahí va ese, no sé, eso es puramente estética, es puramente perceptiva. ¿No? Hay que recordar que los obras de arte no se pueden tocar, claro. O se escuchan, no se ven, pero nada más. No se degustan, no hay nada paratético, es todo completamente apotético. Y hay que irse al metaverso, claro. Ahí no entra la comida ni entra ese tipo de cosas, ni los olores. Y eso. Pues perfecto, sí. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues en ese caso, pues simplemente dos cuestiones. Darte las gracias, Luis Carlos, por venir.
sobre todo después de las dificultades, ¿no? Y recordarles la próxima cita, que vuelve a ser en noviembre, es el viernes 17 de noviembre, con el diálogo filosófico que conducirá Miguel Ángel Castro Merino con el título En torno a la procreación, la vida y la muerte, a vueltas o debate sobre el antinatalismo. Pues muchas gracias y les esperamos.